Sea el inicio del ejercicio. Ya. Estoy bien porque me voy a dar una batalla difícil. Es el abrazo que salvó a la Argentina entre el Pato y el León. Van a tener perpetua a todos. Esa es la nueva filosofía que lleva adelante la ley antimafia y nuestro gobierno. Recibimos a la mejor ministra de ¿Cuánto sacamos del capital? ¡Al 50%! Bueno, muchísimas gracias a los organizadores de esta fiesta, Richa Fest, por invitarme a participar, por hacerlo hoy, que es un día importante en la Argentina, 30 de octubre de 1983, arrancó de nuevo nuestra democracia, así que eligieron el día exacto, perfecto, para volver a festejar. Hoy estamos reunidos acá para festejar el triunfo del sentido común. Un sentido que durante décadas y décadas en la Argentina se había perdido. Me parece algo como estúpido, ¿no? Decir que venimos a recuperar el sentido común. El que se habla en las casas, el que va de generación en generación, la educación que se va recibiendo de generación en generación, no es aquella lógica que había construido el gobierno y sobre todo el kirchnerismo y algunos más, que habían intentado generar una Argentina en la que todo se tergiversaba a partir de una ideología donde las personas perdían total y absoluta autonomía para hablar, para pensar, para comunicarse con otros. Todo, absolutamente todo, estaba censurado por una lógica ideológica que te imponía qué pensar, qué comer, qué decir, cómo relacionarse con otros, cómo establecer la ruptura con tu propia cultura, la que habías recibido en tu casa y la que vos también transmitías a tus hijos. Para los que tienen, ustedes son jóvenes, muchos no tendrán. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué digo que es el triunfo del sentido común? Porque una gran multitud de personas comenzaron a decir lo obvio: vamos a volver y a construir hacia adelante una Argentina en libertad, donde no me pongan todo el tiempo esas lógicas donde yo tengo que hacer lo que una élite burocrática, una élite acomodada en el Estado, adueñándose del Estado, decía qué tenías que hacer, qué pensar, cómo estudiar y cómo construir hasta tu lenguaje. Por eso es que volvimos a lo obvio. Pero hay veces que lo obvio es lo que se hace más difícil. ¿Por qué? Porque cada una de estas expresiones del obvio eran reprimidas. Fíjense ustedes que cuando nosotros, en un sentido legal correcto, que lo dice nuestro Código Penal,
Hablamos de represión. Nos reprimen por utilizar la palabra represión. Y nos reprimieron durante años, o nos quisieron reprimir durante años, para pensar, hablar y decir aquello que creemos que es el sentido común. Es decir, que aquel que no te deja utilizar la palabra represión, te reprime en tu pensamiento, en tu forma, quiere meterte con una especie de caño, de escopeta. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Y esa realidad que en 20 años construyó el kirchnerismo, apoyado por muchos más, hoy ustedes la están rompiendo. Le están poniendo el jaque. Le están generando un agujero. Y ese agujero ya no es minoritario. Es un agujero que cada vez se amplía más, porque la gente empieza a decir: ahora puedo hablar en libertad, puedo pensar en libertad. Y empieza a poner en jaque a aquellos que usan la ideología. ¿Qué es la ideología? ¿Qué es? Es nada más ni nada menos que querer meterte en la cabeza un molde donde todo está resuelto. Así fue la ideología de las izquierdas más brutales, de las izquierdas más asesinas en la historia de la humanidad. Aquellos que querían generarte una idea predeterminada en la que vos tenías que pensar, actuar de esa manera. Y esto es lo que hoy se discute en la Argentina. Lo que decía Ayn Rand: no se puede a la vez querer comerte una torta entera y conservarla al mismo tiempo. Y esto es lo que se está discutiendo en la Argentina. Lo que se está discutiendo en la Argentina es que quieren comerse toda la torta, quieren tener todo el dinero, los gobernadores, el aparato. No vamos a hablar en especial, que vengo justo de una reunión con gobernadores, me va a matar el presidente. Me va a decir: no me tires a la miércoles. Vamos a hablar como habla el presidente, de la corporación política, de la casta, de los que se creen dueños del Estado, de la plata de la gente. Todos esos toda la torta y a la vez te dicen que la quieren conservar. Es decir, que te hacen un presupuesto. Ese presupuesto tiene 5, 6, 7 puntos de déficit. Pero te dicen: no, pero esto es lo que nos pertenece. Porque esto es lo que le corresponde a cada provincia, porque somos un país federal. Y entonces vos le decís: bueno, pero ¿vos estás de acuerdo con que haya superávit fiscal? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, no te digo de dónde saco esos 7 puntos. Quiero los menos 7 más los más 7, con lo cual te genero un déficit de 7. Pero quiero superávit fiscal. Lo quiero. Pero ¿cómo lo vas a querer si por un lado decís que aumentás el 7 y no decís de dónde sacás ese 7? Es una mentira total y absoluta. Eso es lo que hace que se genere un discurso total y absolutamente irracional. Un discurso en el que cada uno lo que dice es: quiero comérmelo, pero a la vez quiero conservarlo. No se puede. Eso no se puede, es imposible. No podemos. No puedo hablar de los gobernadores porque acabo de venir de una reunión con ellos. Es como que cada uno de ustedes diga: bueno, miren, yo ahora me voy a gastar la plata, me gasto la plata
pero a la vez que me la gasté, la quiero seguir teniendo. Es medio boludo, ¿no? Medio boludo. El otro día, una diputada de izquierda me discutía en el Parlamento. Me decía, ministra, hay 178 femicidios este año. Y yo le decía, mire, le voy a explicar. Este año, hasta esta altura del año, hubo 126 asesinatos de mujeres. Entonces, no puede haber 178 femicidios si hubo solamente 126 asesinatos de mujeres. Algunos eran femicidios, otros no. Ahora, fíjense ustedes, me lo discutía. Yo digo, a ver, usted lo que quiere es que nosotros no puede concebir que un gobierno liberal haya tenido menos mujeres muertas que los gobiernos anteriores kirchneristas. Sin esa estructura burocrática que decía que trabajaba por eso, pero seguía produciendo más muertes de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Que da vuelta a todo, fíjense. Y hay cosas que las estamos dando vuelta. Que los policías son parte del Estado, que les pagamos un uniforme, que les pagamos un sueldo. Gente, a ver, levante la mano. ¿Quién? Si tiene un ladrón que lo está persiguiendo y un policía ahí, ¿qué hacen ustedes? ¿A quién llaman? Policía. Al policía. Sin embargo, a ese policía que ustedes llaman frente a una emergencia, si un ladrón los está por robar y le pagamos un sueldo con los impuestos de todos los argentinos, le damos un uniforme con el impuesto de todos los argentinos, lo formamos 3 años en una escuela con los impuestos de todos los argentinos, después, una vez que actúa, lo mandamos en cana. Y al delincuente lo dejamos libre. Es decir, que esta lógica que prevaleció en la Argentina durante tantos años con el zafaronismo, una ideología perversa que dio vuelta la realidad y puso a los delincuentes como los seres superiores, hizo que muchas instituciones de nuestro país se sintiesen absolutamente degradadas. Porque cuando uno hace sentir al delincuente mejor, cuando ese delincuente va a una cárcel, ¿qué hace con el penitenciario que es un agente del Estado? Le dice, yo tengo más poder que vos, porque a mí el gobierno me protege y a vos el gobierno te mea. Y esta es la realidad que nosotros recibimos en la cárcel. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a poner las cosas en su lugar. Volver a poner las cosas en su lugar, es decir, como estamos haciendo ahora, el delincuente con el nuevo Código Penal, si robaste un celular, te comes 12 años de cana. Hoy te robas un celular y a la media hora te volvés a tu casa. Con el nuevo Código Penal, 12 años preso. ¿Por qué? Porque es tu propiedad. Es tu propiedad. Pero sacaste la plata y te lo compraste. Y además es tu herramienta de trabajo. Y si no te gusta que sea herramienta de trabajo, es para divertirte o para jugar. O para hacer lo que quieras, pero es tuyo. Y entonces te roban la cartera, te roban el portafolio, que se usa poco en el portafolio, te roban el celular, te roban la notebook. ¿Y qué te roban? Te roban tu propiedad. Entonces, el robo a la propiedad, y si además es agravado a chicos o a gente grande, además de 12 años vas a tener agravantes. En la Argentina
Argentina, el derecho penal, y la estamos ganando esta pelea, la estamos ganando. En la Argentina había que explicar, el derecho penal era una relación cerrada entre delincuentes y víctimas. Y yo digo, ¿cuál es el objeto de la seguridad? ¿Quién es el principal, al que nosotros tenemos que beneficiar? A la sociedad. La sociedad es la principal. Por supuesto que acá, en nuestro derecho penal zafaronista, la sociedad no tenía ningún lugar y la víctima menos. El único objeto de ese derecho penal era el delincuente. Ahora estamos logrando que en todas las provincias, menos Kicillof, el único, menos Kicillof, no lo puede entender. Le voy a decir algo. A ese hoy podemos porque no lo invitó el presidente. Tuvimos que explicar que las calles, que las avenidas no se hizo el plano de la ciudad de Buenos Aires, la 9 de julio, una de las avenidas más anchas del mundo con Champs-Élysées. Tuvimos que salir a explicar que no eran para cortarlas, que eran para circular. Ahora se dan cuenta las cosas que tuvimos que salir a explicar y todavía las discuten. Es una cosa tan lógica. Fíjense cómo nos habían dado vuelta a todo. Y lo estamos poniendo en orden. Es decir, que ahora las avenidas para circular y los militantes ¿dónde van? A la vereda. A la vereda. Había que explicar que la plata se gana trabajando y no extorsionando. Y que la lógica de la libertad es haber sacado no solo la pata de encima del Estado a la gente, sino la pata de encima de todos aquellos que durante años decían que hacían una política social y lo único que hacían era generar un clientelismo nunca visto. ¿Ustedes se creen que solamente con la policía terminaron los piquetes? ¿O porque la gente sintió y respiró y dijo, nunca más tengo que ir a una mierda de manifestación que me llevan con mi hijo? ¿Ustedes vieron ahora que se concentran solo los miércoles? ¿Vieron las mamás con los chiquitos? Se quedan en su casa, por lo menos espero que lo sigan llevando a la escuela, es decir, que se ganó libertad. ¿Qué le devolvimos a la gente? Libertad. Libertad. Tuvimos en la Argentina un presidente que se animó a decir todo esto sin temores, sin miedo a que le digan sos políticamente incorrecto, sin zancadillas, sin ningún tipo de no, bueno, les voy a explicar que en realidad no quise decir lo que dije, no, con los huevos bien puestos. Y por eso es presidente. Y por eso fue ratificado el domingo pasado. Yo les quiero decir, les quiero contar una intimidad. Los últimos 6 meses la pasamos muy mal. Estar en el gabinete los últimos 6 meses, miren que yo estoy en la silla eléctrica del Ministerio de Seguridad Nacional, que es una silla eléctrica, porque todos los días te pasa algo. Ahora, estos últimos 6 meses en el gobierno
donde teníamos los tirapiedras adentro del Congreso, afuera del Congreso, pero adentro del Congreso peor que nadie, la pasamos muy mal, porque en un momento uno sentía que te sacaban todo lo que habías construido durante todo el 24, todo lo que ya la gente podía empezar a sentir. Ibas a un negocio y a un negocio entraban 50 personas por día y te decían ahora están entrando 5, es decir, que le habían sacado el pan de la mano a 46 millones de argentinos por 3 proyectos que querían imponernos para sacarnos gobernabilidad. Así vivimos estos meses. Y ahora ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora? Pero además, ¿qué tenemos? La gobernabilidad popular. La gobernabilidad del voto. La gobernabilidad de soberanía popular. La gobernabilidad de todos los que fueron a votar. ¿Alguien creía que esto iba a pasar? Sí. Miren, pero yo les quiero decir algo. A mí me pasó algo. Yo salí. Acá están mis compañeros de campaña, Agustín, Ayosi, y todos los compañeros de campaña. ¿Saben cómo salíamos de a poquitos? Salíamos 5 o 6, para no tener un séquito que te rodee y que entonces no escuchás lo que dice la gente. Entonces íbamos casi solos, ¿no? 100 pesos, una puteada, es decir que más o menos bien. Y cada vez íbamos sintiendo más que yo llegaba a casa, miraba la televisión y decía, esto no tiene nada que ver con lo que escuché en la calle, con lo que me decía la gente, no aflojen, vamos, sigan, lo vamos a votar, lo vamos a acompañar, no vamos a dejar solo este gobierno, sabemos lo que está pasando dentro del Congreso, sabemos lo que hacen, sabemos que es mentira, que esos proyectos son para la gente, sabemos que no es así. Y vos cada vez escuchabas más esa voz limpia de la sociedad hablándote y cada vez dijiste, bueno, pum, pongo Netflix, total. Porque, a ver, yo soy de Netflix, no soy tal que el YouTube como ustedes. Me cuesta más ver YouTube, pero alguna veces lo pongo, pero no tanto. ¿Eh? Me quedo fuera, no quedo fuera de Lustó, no, entró. Entró Lustó, pero ¿sabés qué? En la Cámara de Diputados lo van a hacer. Bueno, quiero ahora contarles algo que para mí es muy importante, que toda esta descripción de las batallas que hemos dado es cómo tenemos que definir la corporación, la casta, y cómo nosotros tenemos que romper algo que se da en la Argentina hace muchísimos años y que es una reproducción sistémica de esa casta. ¿Cómo se reproduce la casta? Se reproduce como un conglomerado de políticos, empresarios, comunicadores, que lo que hacen es, digamos, tomar al Estado como, fíjense, ellos son estatistas, pero lo que hacen es privatizar el Estado. Es decir, lo toman para ellos como si fuera parte de su patrimonio personal y partidario. Es decir, que nosotros lo que tenemos que hacer ahora es sacarlos total y absolutamente, desguazar ese Estado cooptado por estos intereses particulares de tipo que han privatizado el Estado. Son estatistas en todo, menos en esta lógica de privatización. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener una generación y tener representantes que todos los días se cuestionen qué es el poder y cómo lo administran. Porque existen en todos los partidos políticos y en la historia de los partidos políticos un defecto. Y ese defecto es que el que toma la manija del partido termina diciendo, esto es mi propiedad. Y
hay una vieja teoría en ciencia política, yo soy doctora en ciencia política, hay una vieja teoría en ciencia política de Mitchell que habla de la oligarquización de los partidos políticos. Entonces, un tema fundamental de todos ustedes que son jóvenes es pelear a fondo, a muerte, contra la oligarquización que puede sufrir el partido político del que formamos parte. ¿Por qué? Porque Javier dice que ser leones. Porque el león es alguien que sale, que es capaz de caminar, de estar solo, de bancarse en las situaciones más difíciles y es capaz de vivir y sobrevivir por sus propios medios. ¿Qué es más fácil en la vida? Ser parte de una manada. Cuando uno es parte de una manada y comienza a establecer que ese partido en el que uno está te genera comodidades, lo que terminás siendo es convirtiendo tu rebeldía, la vas dejando y te vas convirtiendo en uno más de un sistema que se reproduce a sí mismo. Y ese gran problema ese es un tema que lo hemos vivido con dolor. Y por eso a mí me pasó que yo hace muchos años que estoy en política, pero siempre he sido como marginal de la política. Digamos, siempre he sido como marginal, porque siempre sentí que el poder, como todos sabemos, te transforma profundamente si vos no lo ponés en cuestión con vos mismo todos los santos días. Te tenés que levantar en la mañana y decir, y pensar, y practicar. A la mañana, como si fuera un rezo, a mí el poder no me va a cambiar. Y cuando te vas a dormir, tenés que decir, ¿hoy el poder me cambió? ¿Hoy el poder me cambió? ¿O yo con el poder cambié algo? Con el propio poder que tengo cambié algo. Y cuando uno empieza a darse cuenta que el poder cambia a tanta gente y la convierte en una parte más de un sistema y no es capaz de cambiar sus hábitos, su vida, absolutamente todo, por sostener el poder, ahí, a esa persona la tenemos que dar por muerta, porque nos va a pudrir todo el gallinero y todo el partido. Esto que les estoy diciendo es un gran desafío, porque cuando uno nace nuevo, empieza como un bebé, empieza a caminar, empieza a hablar y se establece un sistema de creencias y se establece un sistema de educación. Y así como se establece un sistema de educación en la casa de cada uno, también se establece un sistema de educación en la política. Y uno empieza a internalizar cosas que parecen normales. Y esas cosas normales nos van deformando a nosotros mismos. Por ejemplo, decimos, es normal que en el Parlamento haya una política solo transaccional. Es decir, cada vez que tengo que conseguir un voto le tengo que dar algo. ¿No? Y eso es normal. Es normal. Es normal que nosotros normalicemos un modelo transaccional como un modelo, como el único modelo en el que funciona un parlamento, o el parlamento debería funcionar, digamos, buscando cuáles son las ideas que necesitamos para cambiar el país y esas ideas transformarlas en acción. Entonces, estas cosas se van internalizando y, fíjense, existen las culturas. Yo que vivo con la policía, ¿no? Más o menos tengo que decir, viste, todo es masculino, ¿no?
masculino, femenino, no dicen mujer, hombre, dicen masculino, femenino, tienen un lenguaje, una cultura, que todos la reproducen igual. Las Fuerzas Armadas tienen una cultura que reproducen igual. Y la política tiene una cultura que se reproduce igual. Entonces, el gran desafío que tienen todos ustedes, que tenemos todos, que nosotros podemos dejar como legado, es que esa cultura que tiene la política, que es hegemónica, porque la Argentina, en realidad, lo que tiene es una cultura de partido único. ¿Y cuál es el partido único? El partido del Estado. El partido del Estado es el partido único. Es un partido que pueden compartir el kirchnerismo, el peronismo, pero muchos más. Muchísimos más. Y ese partido único se reproduce, por ejemplo, en provincias donde no vuela una mosca si no sos parte de ese aparato estatal. No te dejan laburar, no te dejan vivir, no puedes hacer nada. Y esto lo vimos en las elecciones. En la provincia de Mendoza, donde les pegan piñas, o en algunos lugares del Gran Buenos Aires. Entonces, esa lógica del partido único es la que te empiezan a decir, che, pero ¿entraste en política? Bueno, si entraste en política, sos capaz de tener los privilegios de la política. ¿Y qué hace la gente? Que es lo que nosotros tenemos que romper para que la gente recupere libertad. Piensa que la única manera de acceder a algo es si tiene un amigo político. ¿Es así o no es así? Bueno, ¿qué cambia eso? ¿Qué cambia eso? Un sistema de mérito, un sistema de elección racional de las personas que tienen que estar en un determinado lugar, un sistema en el que realmente cada uno pueda crecer por su propio esfuerzo y no porque tiene un amigo que le facilita un determinado lugar. Por eso, yo quiero dejarles hoy dos mensajes. Primer mensaje, cuestiónense todos los días cómo es su relación con el poder. Porque ya sabemos que el poder te cambia y el poder absoluto te cambia absolutamente, ya lo sabemos. Esto es la historia de la humanidad. De los regímenes que vinieron a salvar un país se terminaron en las peores dictaduras. Los regímenes que venían y el único modelo que genera aire de libertad es el liberalismo. Es lo único que te genera libertad. Es más abstracto. Claro, no tiene un manual. No tiene un manual como tiene un manual el comunismo, como tiene un manual el socialismo, o como tenía un manual el nazismo. No tiene un manual. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué saludo tenés que hacer? ¿Qué cosas? No, y tampoco tenemos que tener un manual. Por eso tampoco tenemos que hacer grupos sectarios. Tenemos que hacer grupos abiertos, porque si no, con un grupo sectario, lo que vamos a lograr es que la gente empiece a vernos como una secta y no como un lugar abierto, liberal, que abre a la libertad de todos aquellos que quieran participar en este gran proyecto de país. El último tema que les quiero decir hoy es que yo siento que yo y algunos más viejos que estamos acá, no ustedes que son casi todos jóvenes, vivimos un país que no queremos que ustedes vivan, ni queremos que sus hijos vivan. Entonces el esfuerzo que tenemos que hacer ahora es único. Yo les digo que yo viví muchos gobiernos en la Argentina, participé y siempre tuve la suerte de distinguirme por las gestiones que hice. Es decir, que a pesar de que a un gobierno por ahí no le iba bien, yo siempre tuve la posibilidad de decir, pero en mi metro cuadrado, que tampoco es que sea la gran cosa, pero en lo que a mí me tocó, siempre hice lo que tenía que hacer y lo hice bien. Por lo menos es lo que creo, y por eso he sobrevivido a esta posibilidad
seguir y tener otra oportunidad para cambiar la Argentina. Por eso, mi único deseo es que todos ustedes no tengan que vivir el país que a nosotros nos tocó vivir, con pobreza, con violencia, con destrucción, con gente que es capaz de destruir trabajos, empresas, es capaz de destruir el capitalismo solamente porque tienen la idea de que el capitalismo es malo, cuando saben perfectamente que es el único sistema que funciona. Sin embargo, lo quieren romper. Por eso les digo, y les agradezco que me hayan invitado hoy, y les digo, sigamos con esta lucha cultural, que estamos dando vuelta a muchas cosas, que eran aquellos tabúes, aquellas cosas que eran políticamente correctas de decir. Nosotros hoy decimos lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos y no lo que nos quieren obligar a decir. Segundo punto fundamental, no nos creamos el poder. Alejémonos siempre de la posibilidad de que el poder nos coma. Salgamos de la cultura política tradicional que se reproduce a sí misma permanentemente y se mete adentro. Por eso, nunca adentro de la manada, siempre afuera. Es preferible estar solo, a estar en una manada que te lleva al lugar incorrecto. Y ahora, a poner todo el esfuerzo, porque la gente nos ha dado un crédito por 2 años, y si hacemos todo bien, por 4 más. Así que poner todo, a salir a la gente. Nuestro adversario no es el que está al lado nuestro. Nuestro adversario es aquel que quiere seguir tirando piedras. ¿Quién es? Tira piedras. Cada piedra es un pobre más en Argentina. Cada piedra es la destrucción de la posibilidad de que la Argentina salga adelante. Con lo cual, nosotros tenemos que estar todos juntos, sabiendo que somos los que estamos en condiciones de cambiar esta Argentina definitivamente, porque cuando la gente siente que el camino es irreversible, y siente, porque lo ha vivido y porque los argentinos viajen y lo conocen, sienten que este país puede ser un país desarrollado, donde cada uno puede hacer lo que quiera y tenga las posibilidades de hacerlo, y si se esfuerza lo va a tener más, y se va a poder hacer en la Argentina, entonces eso significa que hemos logrado el objetivo. El otro día una joven española me dijo que estaba estudiando acá en la Argentina, con esto termino, estaba estudiando acá en la Argentina. Digo, ¿así viniste a estudiar en la Argentina? Porque estando en España quizás te vas a estudiar a Londres, a Cambridge, a Oxford, No, me vine a estudiar a la Argentina. ¿Por qué, mijo? Porque Argentina está de moda. Porque en la Argentina hay libertad. Y eso pero que no sea una moda, que no sea una moda, que sea una Argentina permanente.